Qué linda presencia de Dios hay en este lugar. Saben que la presencia de Dios se manifiesta, entiéndame bien, no cuando Dios quiere, porque Dios siempre quiere, sino cuando nosotros queremos. El Señor dijo, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. O sea, hay una actitud, hay algo que tiene que nacer en mi corazón. Por eso ante el mismo Jesús, unos recibían, otros no recibían. Ante la misma palabra, unos eran tocados, sanados, bendecidos, y otros pasaban impávidos en la vida, al contrario, se alejaban de Jesús. Pero cuando Jesús propone, yo debo desear. Y yo creo que en este día es un día donde tenemos que asumir que necesitamos de Dios. ¿Cuántos dicen necesito de Dios? Y aunque no lo asumas, yo te puedo decir que necesitas de Dios. Todos necesitamos de Dios porque todos somos limitados. Fuimos creados para ser limitados. Tenemos un límite. No lo podemos todo. Necesitamos un sentido de trascendencia. La vida nos ha formateado con un límite. El ateo más ateo no puede resolver su vida porque un día se va a morir. Nadie puede dominar la vida. Nadie puede dominar la eternidad. El dinero y el poder financiero, económico, no puede ser gobernado por una persona porque tarde o temprano lo puede perder todo o lo tiene que dejar. El ser humano necesita de Dios. Vos y yo necesitamos de Dios. Lo asumamos o no lo asumamos. Para ir más allá de nosotros, para ir más allá de nuestra limitación, lo necesitamos a Dios. Por eso es que necesitamos alimentar nuestra fe. Necesitamos cultivar una vida de fe, porque en Cristo Jesús nosotros podemos llegar a lugares ilimitados, mucho más de nosotros porque Él es ilimitado, porque Él quiere jugar a nuestro favor, porque nosotros somos limitados, pero el poder de Dios es sobrenatural. Por eso la invitación está abierta para todos. Y el enemigo de Dios, diablo y Satanás, está tratando de engañar, tomando ese sentido que tenemos todo de trascendencia, de ir más allá de nuestra limitación por caminos equivocados. La propuesta de Satanás original para aquellos primeros seres humanos eran: ustedes hagan de esta manera, no le hagan caso a Dios porque van a ser como dioses. ¡Qué propuesta interesante, qué buena oferta! Porque dentro mío me doy cuenta que necesito para trascender algo de deidad. Pero todo lo que el enemigo va a ofrecer no es algo duradero y está sometido bajo el poder ilimitado de Dios. Pero Dios sí quiere trascender nuestra vida, o que trascendamos nuestra vida a través de su manifestación. Siempre vamos a estar necesitados de Dios. Y hoy San Pablo, este querido San Pablo, padre de la iglesia, ese que nos sigue hablando aún después de su muerte, nos dice que todos tenemos tarde o temprano un día malo. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo llegaste a este lugar? ¿Cómo estás viviendo? Si vos le dirías a nuestro querido Héctor y a su familia cómo están hoy, y estamos en duelo, estamos mal, se nos mezclan los sentimientos de los buenos recuerdos, pero hoy es un día malo para nosotros. Quizás si vos en tus expectativas laborales, en tus emprendimientos no están funcionando, la cosa es un día malo. Si tus hijos están mal, es un día malo. Si andás mal de salud, es un día malo.
Y San Pablo nos va a alertar hoy o alentar hoy, es que a pesar de todo nosotros vamos a poder seguir adelante, vamos a poder seguir viviendo, desarrollándonos y cumpliendo esos sueños que Dios tiene para nuestras vidas. Obviamente que a veces nosotros tenemos días malos porque no estamos haciendo las mejores decisiones, no nos movemos bien en la vida, pero a veces aún abrazando el propósito de Dios, cultivando una vida de fe en nuestros corazones, siendo fieles a Dios, tenemos días malos, pero el día malo no tiene que definir nuestro destino. ¿Va de nuevo? El día malo, la temporada mala no va a poder definir nuestro destino, no va a poder definir nuestro gozo, porque nuestra vida limitada en nosotros sí puede perder el gozo, pero Dios con nosotros nos hace vivir otros niveles que humanamente nosotros no podemos alcanzar. ¿Cuántos siguen queriendo más de Dios? Dios tiene mucho más. Dios tiene para hacer en tu obra lo que vos no podés hacer, dominar ni gobernar. Abrí la palabra de Dios acá en 2 Corintios capítulo 4, versos 7 y 8. Y este es San Pablo, que para mí es un superpoderoso superhéroe de la fe. Se nos presenta como un ser humano que en definitiva es un ser humano como en definitiva somos nosotros. Con plata o sin plata, salud o poca salud. Pero estos somos, nos dice San Pablo. Dice así la palabra. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que lo excelente, lo valioso, el verdadero tesoro está en nosotros, aunque no es de nosotros, pero está depositado en algo tan endeble, tan efímero, tan frágil como es un vaso de barro. Que estamos atribulados en todo. ¿Cómo estás hoy? Pablo decía, hoy me siento atribulado. Estoy atribulado, pero no voy a estar angustiado. Estoy en apuros, pero no voy a estar desesperado. Puedo estar perseguido, pero no voy a estar jamás desamparado. Puedo estar derribado, pero nunca voy a estar destruido. ¿Cuál es el tesoro de nuestra vida? ¿Qué es lo que realmente nos hace valioso a nosotros? Es cuánto del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios está con nosotros. Por eso, si no tenés a Cristo, tu vida es una pobre vida, con mucho respeto te lo digo. ¿Por qué? Porque es una vida limitada. Pero Dios quiere habitar en nosotros. Los templos no son estas piedras, los templos somos nosotros, donde debe habitar una presencia de una deidad poderosa, que es la presencia de nuestro Dios. Pero el contenido es lo valioso, pero debemos asumir que el contenido está depositado en un envase, y el envase contiene, guarda, valora. Alguien habló por ahí hoy que hay que guardar el tesoro, y de eso se trata exactamente eso. Los vasos son de arcillas, los vasos son de barro. El vaso de barro y de arcilla está hablando de nosotros. Fuimos creados, más allá de las tonterías que dicen mucho de dónde fuimos creados, por fe creemos lo que Dios ha dicho, que Él creó todas las cosas, pero a nosotros en particular, los seres humanos, nos tomó de la tierra, del humus, del ser rojo. De eso es nuestra esencia. De ahí deriva la palabra humildad. O sea, por más que nos agrandemos, somos tierra. Del polvo venimos y al polvo nos vamos, en definitiva, antes, después, en algún momento de la vida. Pero todos terminamos en nuestra esencia, porque somos eso, somos vasos de barro. El vaso de barro se puede romper como vos y yo. Se desalienta, se deprime. El vaso de barro se desgasta. El vaso de barro se hace más viejo, porque el hombre exterior se nos desgasta. Pero estamos hablando de envase y estamos hablando de contenido. Hay un contenido que nos hace valiosos a pesar de nuestras limitaciones. Y acá Pablo nos dice que este vaso de barro pasa por 4 circunstancias que nos definen a nosotros también. Él dice, en primer lugar, podemos estar atribulados en todo. Él se presenta en un momento
como un hombre de Dios, un hombre que amó a Dios, una persona que tuvo un encuentro con Dios, se aferró a Dios. Él fue lleno de la presencia de Dios, pero a pesar de eso, dice, como siervo de Dios, vivimos en mucha paciencia, vivo en tribulaciones. O sea, la vida de fe no está exenta de tribulaciones, en necesidades, en angustias, pero hace énfasis en las tribulaciones. Estamos atribulados en todo. ¿Estás pasando por alguna tribulación? Quizá hoy no sea tu día malo, pero prepárate que tarde o temprano a todos nos va a caer el día malo. Tarde o temprano vamos a tener una temporada mala. Vamos a tener un proceso difícil en nuestra vida. Pero cuando Él dice estamos atribulados, hay una promesa que dice en Dios no voy a estar angustiado. Y hay algo que tenemos que descubrir. Hace mucho tiempo, y ya un par de veces quizás se las he dicho, pero cuando me puse a analizar lo que significa la palabra tribulación en su lenguaje original del griego, esa palabra suena como tero, como el tero que conocemos nosotros, pero no es un tero. Esto se hacía referencia a una tabla o una madera grande, como una mesa, donde había muchas como cuchillas, y ahí era depositado el trigo en bruto. Entonces se empezaba a jalar ese trigo, se sacaba la semilla, se procesaba todo eso, y finalmente tenía harina. ¿Qué es lo que nos está diciendo todo esto? Que ese tribún, esa tabla, lo que hacía era trillar el cereal cultivado, luego triturado, y de ahí salía el trigo. Por eso también, ahí viene la palabra traumatología, proceso, dolor. ¿Te suena todo eso? La tribulación que viene en nuestra vida, como las pruebas que vienen en nuestra vida, misteriosamente, porque no entiendo el dolor, Dios lo está utilizando para sacar algo que finalmente va a servir para que yo pueda alimentar a otros. Hoy pasaste por un duelo, hoy pasaste por una crisis, hoy pasaste por una crisis matrimonial, laboral. Dios te va a levantar porque de ese dolor Dios va a sacar alimento, y muchos van a ser bendecidos por esa experiencia donde experimentaste que Dios nunca te dejó. Estuviste atribulado, pero jamás estuviste solo en esa circunstancia. Andrea siempre dijo, Dios jamás va a desperdiciar una lágrima. Dios jamás va a traer un tiempo de tribulación, o por lo menos permitirlo, sin que ello conlleve un propósito. Y Pablo está diciendo tribulaciones. ¿Saben lo que me pasó? Y hacer un montón de referencias a un montón de situaciones, pero una tenía que ver de estar en el mar. No hay experiencia de más inestabilidad que estar en el medio de un agua que se está moviendo en una cáscara de nuez. Dice, no quiero que ignoren cuál fue nuestra tribulación, pues fuimos abrumados sobremanera. Tribulación tiene esa connotación, abrumado sobremanera, pasado, sobrepasado. No la puedo manejar, no la puedo pilotear. Es tanta la tristeza, es tanta la bronca, es tanta la injusticia, es tanto que me desborda, me sobrepasa. ¿Te has sentido así en algún momento? Dice, estoy tan sobrepasado que todas las cosas iban más allá de nuestras fuerzas. No lo puedo dominar con nada, ni poniéndole voluntad. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, cuando ya tu vida está en juego, tu tribulación te sobrepasó. Sin embargo, lo que está diciendo es que sigue habiendo una promesa de Dios. Yo estoy limitado en una tribulación, pero cuento con un recurso que el mundo no lo tiene. El mundo busca recursos, pero recursos que a la larga no funcionan. Técnicas humanas no funcionan. ¿Cuánta gente está buscando trascender, pero no por los caminos de Dios? No va a funcionar. Tarde o temprano te vas a chocar con la limitación. Y sabes que ahí hay una palabra en Crónicas de alguien que estaba en una tribulación y dice, Señor, a causa de nuestras tribulaciones vamos a clamar a ti, tú nos oirás y tú nos vas a salvar. Yo estoy limitado, pero en mi tribulación alguien me va a dar una mano. Señor, tú has sido mi amparo y refugio, decía el escritor de este salmo, en el día
de mi angustia. Me hace acordar una canción que cantamos cuando era chico que tenía que ver con esto. Él es mi amparo, mi fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos. Cuando el Señor es mi refugio en la tribulación, mi nivel de temor va a empezar a bajar. Aún lo que no puedo manejar está en la palma y en la soberana voluntad de Dios. Por eso puedo confiar. La segunda instancia que decía Pablo que él podía pasar en medio de su limitación es estar en apuros, estar en aprietos. Hay una significación del original que cuando Pablo pone estoy en apuro, en aprieto, la palabra que mejor encajaría estoy estrechado. ¿Nunca estuviste sin plata? ¿Nunca estuviste sin salud? Estrechado significa es un lugar tan angosto que no te podés mover con libertad, no te podés desarrollar, no estás cómodo. Hay situaciones donde uno no puede cambiar nada. Hay una limitación y tenés que aprender, por lo menos temporariamente, a convivir en ese cubo, en esa medida de limitación. Y él dice, estoy en apuro, en aprieto, pero hay algo que trasciende mi límite. Y es que yo no voy a estar desesperado porque lo que yo no tengo lo pone Dios. Porque en mi limitación se manifiesta el poder de Dios que va más allá de mí. Por eso él podía decir, yo he aprendido a vivir. Yo he aprendido a vivir. Nosotros a veces no aprendemos a vivir porque dependemos de nosotros. Y él dice, yo he aprendido a vivir, convivir con la pobreza. Sé lo que es vivir también en la abundancia. En todas las circunstancias puedo vivir, tanto a quedar satisfecho como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Si yo te robo el contexto, nos robamos la verdad. ¿Qué está hablando eso? Limitación. Pero él sigue diciendo, yo sí, todo lo puedo en Cristo. Porque nosotros vamos a seguir adelante más allá del límite de lo que me está estrechando. No podemos vivir sin Dios. Siempre va a haber un límite en nuestra vida. No voy a poder con mis emociones, no voy a poder con tantas cosas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me encanta el Salmo 4. El Salmo 4 dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Cuántos están en angustia y limitación? Lo importante es que cuentes con el recurso que va más allá de vos, que se llama Dios, porque Él te hace ensanchar. Es mi Dios el que me suple, es mi Dios el que le da sentido a circunstancias difíciles. Es la presencia de Dios que me hace ir más allá de lo que estoy viviendo en forma personal. La tercera circunstancia que estaba sometido a este vaso de barro, Él dice, puedo estar perseguido, pero no estoy desamparado. Esto significa que vos estás corriendo porque te persiguen. Pero cuando dice, estoy perseguido, pero no desamparado, esto habla de una figura ya dejar definitivamente de preocuparme por aquellas cosas que me están persiguiendo. No puedo estar pendiente de toda la gente, no puedo estar pendiente de toda la crítica, de la opinión, no puedo estar pendiente del buen parecer de la gente, sino que yo me propongo mirar hacia adelante y no permanentemente tratar de ir adelante mirando atrás. Esto es exactamente lo que significa avanzar a pesar de un conflicto. Y Pablo, entre una de las circunstancias, le dice, cuando yo estaba en mi peor momento, me acusaron sin causa, yo estaba solo, todos me dejaron. O sea, perseguido y encima estar solo es de las peores circunstancias. Dice, todos me abandonaron, sin embargo, yo estoy perseguido, pero no estoy abandonado, porque sí el Señor siempre estuvo a mi lado. Aunque quieras, muchas veces no va a haber gente que te aplauda o que te abrace. Solita mi alma en los procesos de tribulación, pero qué lindo es poder ver que a pesar de
su soledad, él no empezó a decir, me dejaste. Dice, no importa, pero sí doy testimonio que el Señor estuvo a mi lado. Y quiero decirte esto, el Señor siempre está a nuestro lado, lo sienta o no lo sienta. La presencia de Dios es fiel, la presencia de Dios permanece con nosotros, pase lo que pase. ¿Cuántos dicen, yo lo creo, yo lo recibo para mi vida? Y la persecución viene cuando estás haciendo algo bueno, ¿o no? Siempre viene. Estaba viendo que en Hechos 14 habla de que él fue perseguido de tal manera que lo apedrearon y lo dieron por muerto. ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Un delito? No, sanando gente, bendiciendo gente. En un momento la gente dice, wow, Pablo y Bernabé son dioses, le pusieron nombre de dioses. Qué tentaciones que cuando Dios nos usa un poquito, nosotros nos creemos un poco. Y él les dijo, no hagan nada, no nos adoren, somos vasos de barro. Mira, la gente un día te va a alabar y otro día la gente te va a apedrear. No dependas nunca de la gente, porque la verdad no la tiene la gente, la verdad está en tu corazón y la conoce el Señor. ¿O no es así? Y te digo una más, cuando yo veo esa montaña de piedras y la gente, claro, hace algo bueno, que Dios te esté usando, de que hagas algo bueno en la vida, van a lloverte piedrazos. La gente le llovió piedrazos a Pablo y se fueron. Hilito de sangre, con mucha imaginación, un hilito de sangre. Los religiosos, los que acusaron, los que no entendieron, se fueron. Pero mi imaginación me dice que en un momento en las piedras empezó a moverse algo. Y como una película de terror empieza a asomar una mano en medio de las piedras. Quiero decirte algo, sos una hija y un hijo de Dios. Que nunca te den por muerto. Que nunca te den por muerto. Hay un refrán que anda por las redes que dice más o menos algo así. Hacele creer a tu enemigo que con vos no pasa nada. Déjalos tranquilos. Pero hay una mano que se va a mover y vos te vas a levantar. No sé en qué circunstancias están. ¿Con qué has cargado en este tiempo? ¿Qué mochila de acusación, de culpabilidad, de etiqueta? Pero en el nombre de Jesús, vos sos vaso de barro, pero hay un poder que te va a levantar. Y Pablo, sí, es cierto, un día murió, pero esa vuelta no iba a morir porque no estaba determinado que sea su tiempo, sino que había mucho más por hacer. Te tenés que levantar, hermano, hermana, salí de ese lugar. Vos sos un siervo, una sierva de Dios y vos vas a cumplir el propósito de Dios a pesar de las piedras. Por eso, aunque tiren, vos seguí caminando y seguí dándole para adelante, porque sos vaso de barro, te duele, te hace mal, pero hay un poder, una gloria que se manifiesta en tu vida en este tiempo. Y la cuarta sensación, o la cuarta situación, mejor dicho, es derribado pero no destruido. Derribado pero no destruido. Y tiene que ver justamente con eso. Te podés caer, te podés equivocar. Hay posibilidades, estás vivo, podés tomar las nuevas oportunidades que Dios trae a tu vida. Siempre me gustó mirar las películas de Rocky, por lo menos acá tenemos 3 frases, no sé cuántos vieron Rocky, es del siglo pasado, chicos. Existió un boxeador que siempre estaba por perder y siempre ganaba y todas esas. Pero él, una de las frases que dice ahí en la película o de sus tantas películas es: nada acaba hasta que tú sientas que se acaba. Nada acaba hasta que tú sientas que acaba. El partido termina cuando vos crees que ya para vos no hay oportunidad. ¿Sabes la cantidad de gente que dijo, no, el ministerio ya no? ¿Los negocios? No. ¿El matrimonio? No. ¿La iglesia? No. Es una limitación. Mira, hasta Rocky nos está predicando hoy. A la cima no se llega superando a los demás.
¿Por qué? Porque muchas veces las situaciones de la vida, mis pobres situaciones, me llevan a ser envidioso y me llevan a ser competidor de los demás. Sin embargo, a la cima no se llega superando a los demás, sino superándonos a nosotros mismos. Y la última que te regalo es: si te caes, levántate y seguí. Si te caes, levántate y sigue. ¿Estás caído? Levántate. Hay oportunidad. Hay oportunidad. Fíjate qué interesante es esto, que somos portadores de un tesoro precioso. Vos no te podés caer. Tenemos una frase en nuestra casa que no viene al caso, el contexto contarte, pero siempre lo decimos: no, vos no. Se ríen las mías, algún día te cuento el contexto. Lo que nos estamos haciendo es desafiarnos en casa. Si otros se caen, otros andan en cualquier... No, vos no podés. Vos te tenés que levantar, vos tenés que seguir adelante. Y así nos estamos animando, nos estamos potenciando en casa. Hay algunos que dicen: el poder está dentro de ti. Es una media verdad. Porque cuando esta gente dice el poder está dentro de ti, es tu poder. Y con tu poder, cuando descubras tu poder, vas a poder. Y en realidad está media verdad, porque hay una parte de verdad, que el poder está dentro de ti, pero no es tu poder, sino el poder de Dios que tiene que estar dentro de tu corazón. Y ahí te lo digo, el poder está en nosotros porque fuimos revestidos con el poder del Espíritu Santo. Y aunque yo esté limitado, caído, perseguido, abandonado, derribado, yo me levanto porque Dios está dentro mío. ¿Y sabes qué? Encontré las 3 razones para terminar, por la cual Pablo siempre se levantaba y seguía adelante. Él asumía que era tan humano como vos y yo, que había pasado las peores calamidades de su vida. Sin embargo, estas 3 razones hacían que Pablo siga adelante. ¿Las querés conocer? La primera, él sabía, tan simple pero tan profundo, él sabía quién era. Y cuando él decía quién era en cuanto a su identidad, no estaba hablando de todas la cantidad de potencialidades y de buenas actitudes que tenía, porque de hecho Pablo era para destacarse humanamente, un hombre preparado, no era un improvisado. Pablo ha sido realmente una persona ilustre, no un cualquiera, no fue una casualidad lo que iba logrando en su vida. Sin embargo, la identidad de él estaba marcada por lo que tenía y era en la vista de Dios. Él siempre está diciendo en sus cartas: yo, Pablo, escribo de mi propia mano. Lo ves como una persona sentada en la vida, una identidad que él podía ser un 4x4 ante todas las adversidades, pero él era Pablo y llegó al momento donde dijo: he terminado mi tarea, pero acá estoy. Lo vemos hasta solo, pero si es un hombre aplomado, su identidad no dependía de opiniones, a pesar de sus avales, no daba muchas contestaciones, se hacía cargo de sí mismo, decidía conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero decirte algo en este tiempo. Dios nos está hablando acerca de madurez y significa: yo me voy a levantar, yo voy a plantear mi vida, me voy a hacer cargo de mi vida, porque tengo algo poderoso que Dios me ha dicho. Soy su hijo, soy su siervo y Dios me ha llamado para cosas grandes. La segunda cosa, el secreto de Pablo para seguir adelante a pesar de todo, él no solamente sabía quién era, atenti con esta palabra, sino él sabía de quién era. Pablo sabía quién era, pero también sabía de quién era. Y eso tiene que ver con pertenencia, identidad y pertenencia. Él dijo algo maravilloso: yo sé en quién he creído y Él es poderoso. Vamos por parte, dijo Jack. Yo sé. Él sabía. Él tenía presente, convicción. ¿En quién? La persona de Dios. Y que Él es poderoso. Sabía en qué había creído,
Sabía en qué persona había creído y sabía cómo era la persona que él había creído. Me encantó esta escritura. Primera Juan dice, y todos nosotros sabemos que pertenecemos a Dios. Pregunta, ¿perteneces a Dios? ¿Sabes que sos amado por Dios? ¿Sabes que en el corazón de Dios tenés un lugar tan importante? Pertenecemos a Dios porque Él está por encima de todo sentimiento y Él lo sabe todo. Le pertenecemos a un Dios que tiene absoluto control sobre todas las cosas. Y la última clave, aparte de la identidad, la pertenencia, era el sentido de propósito. Él sabía cuál era su misión. Vos le preguntabas a San Pablo, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y él te iba a enfocar enseguida. Cuando vos tenés un foco en la vida, hay cosas que no son importantes. Dice que la gente exitosa en la vida, una de las características es que aprende a decir que no. Wow, porque eso tiene que ver a qué le voy a decir que sí. Él decía, Dios me ha escogido para. Es más, él dijo, no dependo ni siquiera de papá y mamá. Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para todas las cosas que Él quiere hacer a través de nuestra vida. Yo quiero decirte algo que el Señor esta mañana me estaba imprimiendo. En el propósito de Dios, hay una palabra de propósito sobre tu vida y sobre mi vida. Ya Dios tiene un mandato, ya Dios tiene un plan, ya Dios tiene sobre todo una palabra. Él dijo, esta es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. La palabra que Dios puso sobre tu vida no vuelve vacía, tiene contenido. Hará todo lo que yo quiero. ¿Quién? La palabra que Dios depositó sobre ese vaso de barro que se llama con tu nombre. Hará todo lo que quiero y eso será prosperado, o la palabra será prosperada en aquello para que lo envié. La palabra que Dios puso en tu corazón va a ser prosperada para que ese propósito de Dios se cumpla en tu vaso de barro. Pónete de pie, por favor. ¿A cuántos Dios le está hablando en esta mañana? En el fondo, menos mal que somos limitados. No tengo la obligación de saberlo todo, tenerlo todo, poderlo todo, manejarlo todo, porque soy limitado, pero yo necesito que Dios me extienda, que Dios me complete, que Dios me lleve a lugares que humanamente yo no puedo poder ir. Todos somos propensos al sufrimiento. Mira, tengo un cuadrito acerca de un par de barcos. Estos son los galeones, las carabelas, estos son esos barcos de antaño. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Estos barcos tenían un valor intrínseco y extrínseco. El extrínseco era plata, valioso. Estas verdaderas cáscaras de nueces que los ponían en los mares tenían su precio. Los reinos eran poderosos de acuerdo a la cantidad, entre otras cosas, de cuántos de estos barcos poseían. Pero ¿sabés que el valor intrínseco era que estos galeones, estas fragatas, estas carabelas, estos buques, transportaban tesoros invaluables? Tesoros invaluables. Ellos valían, esos barcos valían, pero el tesoro increíble. 2015 el presidente Santos de Colombia dio un comunicado y se armó un lío internacional porque en el mar de Colombia, en el pleno Caribe colombiano, dieron con una goleta muy famosa española que llevaba los tesoros del Reino de España hacia Europa, todo lo que ellos habían traído desde el Perú, todo el oro. Hay un número extremadamente grande de lo que era pepitas de oro, lingotes de oro, era todo riqueza. Y se había hundido 300 años antes. Sin embargo, el 2015 una compañía americana descubrió que ahí estaba ese galeón tan precioso. Nadie buscó la madera, nadie buscó los remos, nadie buscó el timón, nadie buscó nada. Se empezaron a pelear por la terrible riqueza que había quedado debajo de ese mar.
Yo quiero decirte que vos y yo somos los barquitos y que no nos podemos hundir. No sé qué estás padeciendo, un dolor, una pérdida, un proceso, una situación. El vaso de barro se desgasta, se duele, es endeble. Vos y yo somos estos barcos, pero estos barcos tienen que llegar al destino. El tesoro en tu vida no se puede perder. Dios no puede tener el lujo, darse el lujo de perder todo lo que depositó dentro de tu corazón. Tenemos que llegar a destino. Por eso, mi querido, el tesoro más preciado, todo lo que Dios depositó en nuestra vida, tiene que ser guardado. ¿Cuándo la repasamos? Cuando estamos atribulados. Vamos a orar, pero vamos a pedirle al Señor que la limitación no nos va a definir. Si estás por tribulaciones, Pablo nos está diciendo, podés estar atribulado, pero no te podés angustiar más allá de tu límite. No te podés caer, no te podés enfermar. Estás atribulado, pero nosotros no nos angustiamos, porque a pesar de nuestro límite, tenemos un Dios que lo llena, un Dios que lo completa. Qué triste la vida del mundo que no tiene a Dios. ¿Qué vas a hacer cuando estás atribulado? Si todo el mundo tiene problemas, pérdidas, enfermedades, crisis, quiebras. En medio de la tribulación, el Señor sacará grano, harina, alimento, para que ese dolor sea transformado en una bendición para tu vida y aquellos que te rodean. No te podés caer. Podemos estar en apuros, estrechados, necesitados, pero no nos desesperamos, porque lo que yo no tengo, ¿quién lo tiene? Lo tiene el Señor. Lo que no podés dominar, lo tiene el Señor. ¿Quién va a gobernar la vida de tus hijos? ¿Vos? No. Pero lo tenemos al Señor. Ellos están bajo nuestro pacto. Ellos están, todo lo que no podemos manejar, el Señor tiene la capacidad de manejarnos. Podemos estar perseguidos, pero el Señor nunca nos va a desamparar y obviamente derribados, pero no estamos destruidos, porque tenemos este tesoro en un vaso de barro. Cierra tus ojos por un momento, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros.